Estamos una vez más en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y hoy recibimos a Sebastián Basualdo. Bienvenido. Muchas gracias, Belén. Vamos a estar hablando de su último libro, lo muestro, Todos los niños mienten. Y ahora ya empiezo con la primera pregunta. Uno de los temas o de los grandes temas de la Feria Internacional de este año son los 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina. Y justamente tu libro atraviesa esa infancia de los 80. ¿Cómo fue esa infancia, digamos, de la transición hacia la democracia? Bueno, Todos los niños mienten, la novela a la que haces mención, es verdad, está toda elaborada durante los años 80, pero con un personaje que es Lautaro, que en realidad es una especie de precuela de la novela anterior, que es Cuando te vi caer. Es decir, lo que yo hice fue abordar la niñez, por decirlo así, de Lautaro durante los años 80. Pero como es desde la perspectiva del niño, él no tiene no tiene ninguna conciencia histórica, quiero decir, ¿no? Excepto en un momento de la novela donde un maestro de la escuela pública eh, desaparece. Y eso también es muy interesante en el libro, porque en realidad el libro lo que hace es trabajar, o yo intenté trabajar la cosmología, la visión de la niñez en esa época, y él no tiene conciencia de eso que pasó, sino que de alguna manera se construye otro relato, ¿no? Bueno, muy propio de los niños también, ¿no? ¿De qué discursos, vamos a decir, o de qué elementos o de qué productos culturales te nutriste? Digamos, tuviste que hacer memoria emotiva, seguramente, para construir también el personaje de Lautaro ahora desde la infancia. Sí, básicamente lo que todos los niños mienten en realidad es como un juego de palabras porque lo que apunta es a la ficción, es decir, al universo lúdico de los niños. Por lo tanto, cómo juegan, con qué juegan y cómo esos juegos ponen de manifiesto cuestiones culturales e ideológicas de la sociedad. Para decírtelo con un ejemplo más o menos personal. Yo cuando era chico jugaba con pistolas de plástico, con casco de plástico, con armas de todo tipo. ¿Por qué? Porque los años 80 está marcada por la militarización, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿de qué modo se va poniendo de manifiesto la sociedad en la que vive ese niño en el plano cultural y en el plano ideológico? Eso por un lado. Pero por el otro lado, ¿con qué juegan? ¿Cómo juegan? En los años 80 y hasta ahora, yo podría decirlo con otras características, está la ficción. Es decir, vos fíjate que cuando éramos niños nosotros hablábamos en doblaje. Es decir, agarramos los muñequitos, vamos amigo, toma. Pero cuando terminabas de jugar, no le decías a tu mamá, hey madre, abre la nevera y prepárame un sándwich de mantequilla de maní. ¿Por qué? Porque ese uso del lenguaje era el universo lúdico. Las series de televisión de los años 80, Querer ser un bici volador, Elital Park, eh, son los cazafantasmas, son construcciones ficcionales a los que estos niños acceden hasta que viene naturalmente un problema ahí. Es decir, claro, ahí no voy a contar la novela, pero el universo lúdico, para decirlo finalmente, lo que pone de manifiesto es la sociedad en la que vive ese niño. Que eso para mí es lo más importante, ¿no? ¿Y cómo la describirías, esa sociedad? Bueno, en términos de la ficción, en la ficción se da una cosa muy particular y es que el universo de los niños lúdico es interrumpido de pronto por la mirada adulta que lee en la manera en la que están jugando los niños, algo que pertenece al mundo adulto. Sus prejuicios, sus juicios de valores morales, lo trasladan al universo de estos niños que simplemente están jugando. Hay un personaje que se llama Reuter, que es el más importante, que es casi un genio, que no va a la escuela y todo lo que construye, todo lo que aprende lo construye en juego. Es decir, lo traduce a jugar. Eh, y ahí es donde yo encuentro esa marca ideológica que vos me decías, porque es una sociedad que está en transición, es un universo que ya desapareció por completo prácticamente. ¿Decís hoy? Sí, ¿no? En los años 80. Esa transición con, bueno, la primavera alfonsinista, con
con esa posibilidad de los grandes cambios en ciertos sectores sociales y culturales. Pero estos son niños, es decir, están solamente en su universo lúdico, ¿no es cierto? Y son afectados por la sociedad en tanto la televisión. Vos fíjate, en realidad hay una gran confusión entre crianza y educación. Y estos niños, como casi todos, son educados por la tele, ¿no? Y comienzan a ser vistos a partir de que también se convierten en grandes consumidores, en términos mercantilistas. O sea, vos no separás la infancia, la niñez del capitalismo, vamos a decir. No, lo que yo... a mí no me interesó en la novela plantear una cuestión nostálgica de la niñez, ¿no? No creo tampoco que la infancia sea la patria de nadie. Esto lo decía Rilke, pero que la patria es la infancia del hombre. Pero yo no lo creo, ni tampoco lo trabajé, y porque vos fíjate que hay mucha gente que ha tenido que exiliarse de su propia infancia. Es decir, no es el momento más agradable. Pero, a ver, en términos de eso, como decís, me parece muy interesante. La cuestión del trabajo infantil no solamente debe ser vista en términos de clases sociales, sino también en la clase alta. Porque cuando yo veo a un niño o a una niña pasándole la pelota a un tenista, también está trabajando. Y también está estresándose y también siente una tensión. Es decir, no está jugando. Por lo tanto, me parece que tiene que ser transversal en todo sentido de las clases sociales cuando se piensa dentro de ese plano. Ahora, el mercantilismo en tanto los juegos, vos a un bebé de 1 año, va el tío y le compra un juguete enorme, ¿no? Carísimo, se lo da. Y el niño empieza a jugar con una cuchara o con una ramita de un árbol. Es decir, el mercantilismo lo que ha querido hacer es introducirse ahí para suplantar quizás lo más importante, que es conocer el mundo. ¿Sí? Lo que el niño quiere es conocer el mundo. Y el juego es parte esencial de una forma de conocimiento de lo real, ¿no? Bueno, hablaste del juego y antes mencionabas también la ficción, lo relacionaste un poco. ¿Escribir entonces es una forma de jugar? Sí, escribir es una continuidad del juego, nada más que tengo que hacer todo lo que hay debajo del sol para sobrevivir. Por lo tanto, tengo que comprarme mi poco tiempo para escribir, lo cual no es barato porque tengo que comprarme mi propio tiempo para escribir y no lo puedo pagar en cuotas, tengo que pagarlo. Entonces, sí, es una especie de continuidad, pero el arte en general, ¿no es cierto? No solamente en la literatura. El arte en general es una especie de forma de seguir jugando en el mejor sentido del término. Porque, mirá, en un momento en la novela, uno de los chicos dice, Speedy, dice, vamos a jugar al juego de la vida. Y Reuter le dice, el juego de la vida es una porquería. Porque la vida no se trata de comprar seguro de vida, de mamá, papá, los 3 nenitos, y si no pudiste pagar la hipoteca, retrocedes 3 casilleros. Bueno, no es eso, no se trata de eso, sino de conocer. Y ahí también entran cuestiones que tienen que ver con la educación, por ejemplo, ¿no? Porque jugar, ¿qué significa jugar? Ahí también hay una cuestión, ¿no? ¿Qué significa el juego? Porque ¿a qué se le llama el acto de jugar? Y todo termina siendo una especie de representación. Yo te juro, Belén, que cada vez que subo a mi auto y manejo, pero te lo digo en serio, que crea que estoy rematadamente loco, que además es cierto, cada vez que subo al auto yo me acuerdo del Italpar. Cuando me subía con mi papá al Super 8 volante, o no me acuerdo, y dabas una vuelta. Es decir, hay como una especie, si la infancia no es la patria de nadie, por lo menos sí, como diría Pavese, hay una especie de mitología que uno se construye y hay una especie de proyección hacia lo que uno hace después en la vida adulta, ¿no es cierto? Es como si hubiera una especie de mitología y además una proyección. No te quise decir con esto que cada vez que me subo al auto, no. Bueno, lo dijiste vos. Pero 1 o 2 veces me pasa. Lo dijiste vos. Mencionaste ciertos autores recién, digamos, que vinieron a tu mente, me parece, que cuando estabas en el proceso de escritura. ¿De qué autores te nutriste también como para escribir la novela? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo se pasa del registro del periodismo? Sos periodista, es tu segunda novela, pero ¿cómo se pasa de ese registro al del juego, digamos? Son 2 muy buenas preguntas. La primera, sobre los autores.
Eso sí, mira, el problema cuando surgen estas preguntas es que uno termina siendo muy ingrato con aquellas personas, ¿no?, que realmente fueron influyentes, porque la literatura está hecha de herencias. Es decir, la originalidad en la literatura o en el arte no existe. La literatura, como cualquier arte, es una herencia. Ser original significa ser fiel al origen. Es decir, y de alguna manera entender que no tenés nada nuevo para decir, sino que te insertás en una determinada tradición y a partir de insertarte en una tradición intentás generar algo propio, un universo personal. Pero no existe la originalidad en la literatura, porque todo es herencia, préstamo, diálogo secreto, algún que otro guiño. Ahora, hay lecturas que son, como decía Abelardo Castillo, que es mi gran referente literario, mi gran referente como hombre, literariamente hablando. Él decía que hay lecturas formativas, hay lecturas obligatorias y hay lecturas reveladoras. Y una lectura reveladora puede ser simplemente un cuento de Salinger. No necesariamente una literatura reveladora va a ser El Quijote, porque esa pertenece casi a la literatura formativa. La formativa, la obligatoria, porque todo escritor o escritor tiene que tener esas tres cuestiones, y la literatura reveladora. Ahora, ese plano de lectura también te pone en una cuestión ética con tu propia literatura. Si vos sentís, realmente vos sentís, que la literatura te salvó la vida, como fue mi caso, va a ser muy difícil que vos establezcas una relación mercantilista con la literatura. Porque yo concibo la literatura casi como la concebiría un poeta, es decir, una relación entrañable con las palabras, donde en llegado a un determinado momento estableces una lucha secreta con la vida y con la literatura, pero que no tiene que ver con vender libros. Si un escritor o una escritora quiere escribir para ser famoso, está completamente equivocado. No tiene nada que ver la literatura con ser famoso, sino con una manera de comunicación. Y entonces ahí está, para mí, el principio. Y ni siquiera se empieza con la lectura, realmente. O si querés, la lectura es el punto de partida de tu relación ética con la literatura, ¿no? Es como una línea ética de la literatura. A partir de ahí vos establecés tu propio vínculo. ¿Se entiende? A lo mejor me fui, pero... No, sí. Y queda pendiente la segunda. ¿Cómo pasás del registro? No, pero ese no es un gran problema, porque es como ahora, por ejemplo. Yo ahora estoy hablando con vos y estoy en esta situación enunciativa, vamos a decir, en términos bakhtinianos, ¿no? Y yo me construyo a mí como escritor en la medida que tengo una periodista que está hablando conmigo. Si yo tengo a un amigo del barrio, no voy a hablar así, y si estoy dando clase en la facultad o estoy en el diario, tampoco voy a hablar así porque no tendría amigos y nadie me bancaría. Es decir, hay una construcción propia que uno hace en términos discursivos. Y eso se pasa al diario, porque cuando yo escribo mis notas o hago mi reportaje, el mismo género discursivo me lleva a esos registros. No es algo que yo deliberadamente construyo, porque, como diría Bakhtin, digamos, uno habla como puede, pero obligado en determinado contexto. Ahora, en lo personal, para mí el espacio de la literatura es un espacio de absoluta libertad. Y el espacio del periodismo cultural es un espacio de compromiso ético, pero no ya con mi propia literatura, sino con la literatura de los demás. A mí, yo hago esto porque me fascina pensar que un domingo a la mañana una autora o un autor va hasta el puesto diario y de alguna manera, al abrir y ver su nota, de alguna manera justificó su vida. Y para mí eso es fundamental. Pero ahí también no hay un poco de ego del escritor, en ese caso también. No solamente ego, hay narcisismo, hay egoísmo, están todos los valores que socialmente se consideran negativos, pero no conozco a nadie que no lo sea, por un lado. Y por el otro lado, si eso que parece malo se traduce en amor, entonces me parece que no lo es, porque yo jamás he hablado mal o he escrito alguna nota negativa sobre ninguna autora, pero no porque sea condescendiente
o lo que fuera, sino primero porque en el diario no tengo espacio para hacerlo. Es decir, para hacer algo serio hay que hacerlo bien, con mucho espacio. Y segundo, porque no es mi lugar. Yo soy un lector privilegiado. Y como diría Plinio, no hay libro, por malo que sea, que no tenga algo de bueno. Es decir, cuando yo escribo mis notas estoy dialogando con la autora o con el actor. Ese es el concepto mío del periodismo cultural, que una vez terminado voy al lugar de mi juego, que es mi espacio de libertad, a escribir. Para agradecerte, la última pregunta. El título del libro es Todos los niños mienten. ¿Y los adultos? Sí, pero ahí hay una cuestión. Si yo digo, hay como una especie de paradoja. Si yo digo todos, entonces estoy diciendo nadie. Por un lado. En términos ficcionales, la mentira es el juego. En la novela, la mentira es jugar. Jugar a ser otros, jugar con la imaginación. Y además dice todos los niños, no están las chicas, ¿no es cierto? Por lo cual, también termina siendo una falacia. Si todos nadie, pero es provocativo, ¿no? Ah, todos los niños mienten. No, los niños no mienten, los borrachos tampoco. Sí, los niños. Ahora, en términos reales, los niños mienten. Y más, se les cae un florero y dicen se rompió, es decir, usan el se impersonal como si, ¿no? Pero no está mal, al contrario. Ahora, los adultos, en mi concepción, mienten, naturalmente, pero la mentira también hay que contextualizarla, ¿no? Porque nadie, no sé si todos quieren la verdad. A veces es más importante lo verosímil que la verdad.